Ah, ok, bueno, pues entonces estábamos comentando de la situación del Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional pues tiene la finalidad de asegurar la estabilidad del tipo de cambio. De ahí radica la importancia de lo que pasó hace 2 meses, de la que hicimos un conversatorio sobre los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional concede a México para sus reservas y que el señor López Obrador dice, no, pues vamos a pagar deuda con eso. Que una de las visiones, por lo menos para mí, es que el hecho de que te hayan dado esa cantidad de dinero, pues úsalo para lo que es. ¿Por qué lo desvías? O sea, si, es como el cuento del Juanito y las habichuelas mágicas, ¿no? Estamos hablando de que Juanito tenía que vender la vaca para poder comer, porque era lo fundamental, y resulta ser que Juanito vende la vaca y con la compra de las habichuelas mágicas que realmente ni siquiera son comida, las avientan, se crea el asunto ese del gigante. Yo he visto muchas versiones de la historia, no sé en realidad cómo termina, pero la verdad sea dicha, pues si hubiera utilizado Juanito el dinero de la vaca para comprar comida, otras cosas hubiéramos hablado, otras cosas hubiéramos pensado. Pues la verdad es que es para asegurar la estabilidad de la economía y por lo tanto no es para que tú te adornes o quieras hacer maravillas con eso. Ahora, tenemos la Corporación Financiera Internacional. Esta es creada en 1956 y parte de la ONU en 1957. Su fin es realizar inversiones en empresas privadas asociadas a inversores privados y sin garantía de reembolso por los gobiernos para estimular las inversiones de capital privado interno y extranjero. Esta Corporación Financiera Internacional se supone que entonces sí está ligada a las situaciones de inversión. Después tenemos la Asociación Internacional de Fomento. Esta Asociación Internacional de Fomento es creada en 1960, parte de las Naciones Unidas en 1960 también, y su finalidad es prestar préstamos a los países más pobres del mundo. Es un banco para molados, así de plano, y poder combatir la pobreza, por lo que no se cobran intereses y se llegan a dar donaciones para combatir la desigualdad social. Obvio, como esto es lo que se busca y hay países que permanecen pobres por siglos, no me digan Haití, pues el problema está en que pues es muy poco el dinero que da esta Asociación Internacional de Fomento y aparte pues lo tienen que aprovechar muy bien los estados porque de otra manera pues es dinero perdido y se supondría que tendrían que ser préstamos, no debería ser regalado. Ahora, tenemos el Centro Internacional para el Establecimiento de los Conflictos de Inversión. Este fue creado en 65 y parte de las Naciones Unidas en 1966. Este organismo fue creado como un foro internacional e imparcial para solucionar problemas derivados de la inversión. Cuando fue creado el primer tratado, el TLC, el primer Tratado de Libre Comercio Americano del Norte, cualquier situación que se derivara de la inversión tenía que ser resuelta por este Centro Internacional para el Establecimiento de los Conflictos de Inversión. Hoy ya el TEMEC va a tener instrumentos específicos para resolver esos conflictos, pero este instrumento, este organismo, fue utilizado por México muy al inicio de los años 90 para manejar situaciones relacionadas con inversión extranjera, principalmente en México, que fue el principal receptor de inversión extranjera durante el tiempo que duró el Tratado de Libre Comercio. Claro que no se puede comparar a los primeros años que llegó un montón de inversión a los últimos en las cuales se fueron a otros lugares más, decían ellos, más ideales para la inversión extranjera. Y por último, tenemos el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones, que fue creado en 1985 e inmediatamente entró en el grupo del Banco Mundial. Su objetivo es promover la inversión extranjera directa para provocar el desarrollo de los países, ayudar en su crecimiento y eliminar la pobreza y mejorar el nivel de vida. Es lo mismo que la Asociación Internacional de Fomento. Hay países que han pasado años y periodos y siglos quizá tratando de salir de una pobreza que parece que no se quiere ir. Y entonces, pues, este tipo de organismos pues, no tiene muchos recursos
no son pocos los recursos que se invierten en países pobres y la verdad es que es muy difícil que logren su objetivo. Pero bueno, esos son los organismos del Banco Mundial. Ya vamos a terminar con esta presentación. Tenemos, me voy a ir rapidito, la Unión Postal Universal, UPU, de 1878. Nada más que hay que recordar que los servicios postales primero fueron privados y ya después los gobiernos asumieron el control del servicio postal. Por lo tanto, en 1878 fue privada y a partir de 1948 ya se hizo pública porque los estados ya estaban involucrados en el servicio postal. Su sede está en Berna, Suiza, y su función es mejorar los servicios postales en el mundo y promover su cooperación internacional. También tenemos la Organización Mundial de la Salud, tan en boga en todos estos días de pandemia, OMS o WHO, o World Health Organization. Es de 1946, parte de las Naciones Unidas en 48, y su sede se encuentra en Ginebra. Su finalidad es como una autoridad directora y coordinadora internacional en materias de salud. O sea, cada vez que hay algún problema, alguna situación como la que estamos viendo ahora, la OMS inmediatamente mete su cuchara y empieza a decir, señores, hay que tratar de hacer esto. Obviamente son los que te recomiendan que si hay pandemia, pues te quedes en tu casa. Obviamente son los que dicen hay que ponernos por las vacunas, ese tipo de situación. Después tenemos la Unión Internacional de Telecomunicaciones, creada en 1932, parte de las Naciones Unidas en 49, también sede en Ginebra, y su finalidad es la promover la cooperación y el desarrollo y la armonización de las disposiciones de los estados en materia de telecomunicaciones. Después la Organización Meteorológica Mundial, OMM, de 1878, también parte de la ONU hasta 1951, su sede está en Ginebra y su fin es promover el intercambio de información sobre el tiempo y el desarrollo de la cooperación internacional y la investigación en meteorología. Y la última, bueno, no la última, es la última de esta diapositiva, es la Organización Marítima Internacional, OMI, o en inglés IMO. Esta fue creada en 1958, parte de la ONU en 59, iniciando como Organización Consultiva Marítima Gubernamental hasta que en 1982 recibe su actual nombre. Su sede está en Londres y su finalidad se relaciona con la navegación marítima y la protección del ambiente marino por parte del hombre. De ahí su lema, por unos mares limpios y seguros. Y las últimas, estas sí ya son las últimas, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, del 67, parte de las Naciones Unidas en 70, sede en Ginebra y su finalidad es la administración de dos tratados que regulan la propiedad intelectual, el de París, de propiedad industrial, y el de Berna, sobre protección de obras artísticas y literarias. Esas dos están por parte de la OMPI. Después tenemos el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, o en inglés IADF, que está creado en 76, parte de la ONU en 77, y su sede está en Roma. Si ustedes recuerdan, la FAO también está en Roma. Esta es una FAO, pero para países pobres. O sea, es ahí donde yo me pregunto, ¿y dónde está la inclusión o dónde está el hecho de que no puedes discriminar? Pues la FAO, la Asociación Internacional de Fomento o la otra que hablamos del Banco Mundial, pues son para países pobres y obviamente ya estás discriminando porque son países pobres. Este, aquí la finalidad es conseguir fondos para el desarrollo agrícola de países pobres. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, también ONUDE o ONIDO, es de 1978, parte de las Naciones Unidas en 82 y su sede se encuentra en Viena. Su objetivo es promover el desarrollo industrial en los países emergentes, alentando la asistencia a los países desarrollados, así como su cooperación, que obviamente tampoco ha funcionado mucho. Después tenemos la Organización Mundial de Turismo, OMT o WTO, por sus siglas en inglés. 1974 su creación, parte de las Naciones Unidas hasta el 2003. Su sede está en Madrid, por lo menos una en España, y su objetivo es realizar análisis sobre el turismo mundial. Y las últimas dos, tenemos la Organización Internacional de la Energía Atómica, con sede en Viena, y cuyo fin es el uso pacífico de la energía atómica, y la Organización Mundial de Comercio,
que es creada en 1995, su sede está en Ginebra y su propósito es estudiar el comercio internacional y sus problemas. Estas dos, la Asociación Internacional de la Energía Atómica y la Organización Mundial de Comercio, no forman parte de la ONU todavía, pero ambas se encuentran bajo su supervisión. O sea, no son parte, pero sí son reguladas por ella. Esa es la situación con estos organismos internacionales. Muy bien, ya vamos a entrar en los organismos regionales, por lo tanto, debo de considerar que técnicamente estamos en muy buen tiempo de terminar el tema el viernes, como lo comentamos, y vamos a poder estar en tiempo para el examen parcial. Ahora, abro un espacio para dudas, si alguien tiene alguna duda, algo que preguntar. Lina Rodríguez, dígame. Ya. Oiga, profe, una pregunta. En una diapositiva del principio, hablando de los votos, había una parte que decía que el pago del derecho del voto, a lo mejor, ay, espera. La asamblea, sí, 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 una Ajá, respuesta. que el derecho de voto puede ser suspendido por adeudos de cuotas. Ajá. Por ejemplo, ¿a quién se le pagan estas cuotas y qué se hace con ese fondo monetario? Es como los impuestos, o sea, las cuotas son con lo que se mantiene la organización. Obviamente, si tú no cumples con tus cuotas, la situación está en que yo no tengo la cantidad de dinero necesaria para cumplir con las funciones que como organización de las Naciones Unidas tengo. Por lo tanto, pues si tú no cumples con las cuotas, tengo que suspender el derecho a voto. Pero vuelvo a insistir en lo que yo comentaba en esa diapositiva. El problema es que Estados Unidos es el país que más debe y nunca le ha visto que le restrinjan el voto a Estados Unidos. Y por ejemplo, como entre cuánto ondula y es anual o algo así. No, lo que comentábamos y está en las diapositivas también es que la Asamblea General determina las cuotas de en base o con base más bien en la riqueza de cada país. O sea, un país riquísimo pues paga más, un país pobre pues paga menos, pero la idea es que la Asamblea General es la que fija las cuotas que tienen que servir para el cumplimiento de las funciones de la organización. Aquí el problema, o bueno, desde mi perspectiva, ojalá y me esté equivocando, pero yo creo que el problema con las Naciones Unidas es que países como Estados Unidos, principalmente no tanto con demócratas, los gobiernos demócratas tratan de pagarles las cuotas en las Naciones Unidas, pero los gobiernos republicanos son muy malos para pagar a las Naciones Unidas porque la consideran que es una carga y que no hace lo que debe de hacer. Ha habido una cantidad impresionante de artículos en revistas americanas en donde hablan pestes de las Naciones Unidas, a pesar de que sube su idea, a pesar de que ellos hicieron todo lo necesario para que se constituyera y que a final de cuentas sirve para sus propósitos. Pero en los gobiernos republicanos dejan acumular mucho las deudas de las cuotas de las Naciones Unidas y eso es una facultad que tiene la Asamblea para ir completando su presupuesto. Ok, una última pregunta. Dígame. No sé si me perdí, pero por ejemplo en las secretarías generales, ahí decía que por expiración de funciones, a lo Ah, mejor ahí terminaba. ¿Cuánto dura una? 5 años. Ah, El actual fue electo en 2016. En este mes, en diciembre, se determina si sigue o si le dan, como dicen por ahí, le dan aire, pero tiene que ser 5 años. Ahora, no siempre ha sido eso, ¿eh? Porque ha habido secretarios generales que han durado 4 años, pero pues hasta que se nombrara un nuevo secretario general, entonces seguían funcionando o seguían haciendo las funciones. Sin embargo, de a partir ya de la elección de Javier Pérez de Cuellar, la verdad es que sí han estado durando 5 años en el encargo. El caso de Antonio Guterres, este año es cuando se tiene que determinar si sigue o si ya termina su cargo. ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Mano, a ver, Ponce, dígame. Profesor, ¿y existe algún tribunal especializado
dentro de la estructura de la ONU que pueda resolver controversias de derecho internacional? No, por eso está sí, sí, bueno, sí hay, porque está la Corte Internacional de Justicia. Dentro de las Naciones Unidas hay un tribunal internacional de las Naciones Unidas, pero ese es para resolver problemas entre trabajadores y las Naciones Unidas. Para situaciones de derecho internacional está la Corte Internacional de Justicia, que es órgano de las Naciones Unidas, pero como lo dije al inicio, no lo vamos a ver ahorita porque lo vamos a ver cuando veamos lo relacionado a la solución de controversias. Ahí vamos a hablar de la estructura de la Corte Internacional de Justicia y para qué sirve. ¡Ay! Me volví un fantasma. No, me apagaron la luz. Perdón. Pero sí, sí existe. O sea, está la Corte Internacional de Justicia para cuestiones internacionales como la que usted dice. Y para cuestiones administrativas entre trabajadores y la organización está el Tribunal Internacional de las Naciones Unidas, que es meramente laboral. Ok, muchas gracias, profesor. No hay de queso, nomás de papa. Dígame, ¿quién otro? ¿Ya? ¿A poco ya? Bueno, yo otra. A ver. Otra. Venga, venga. Pues usted pregunte, pues total. En caso, bueno, los casos que han surgido de la Corte Internacional, sí han sido, o sea, sí han sido, ¿cómo decirlo? Mm, ¿Si han sido qué? o sea, ¿Juicios? Es que, ajá, sí, son a ver, sentencias. espéreme, nada más voy a entrar en un tema que vamos a ver, pero pues, la Corte Internacional de Justicia tiene dos facultades, dos jurisdicciones, bueno, se llaman facultades. Una es facultad consultiva y otra es facultad contenciosa. La facultad consultiva la acabamos de mencionar en el sentido de que cuando un organismo o un órgano, hay que distinguir, porque la OMS es un organismo interespecializado, pero la Secretaría, el Consejo Económico Social, el Consejo de Seguridad son órganos. Salvo el Consejo de Seguridad, todos los organismos especializados y todos los órganos, si quieren una opinión consultiva de la Corte Internacional, requieren la autorización de la Asamblea. Definitivo. Ahora bien, la facultad contenciosa es la de resolver conflictos entre los países. En México, el último conflicto importante que se resolvió por medio de la Corte Internacional de Justicia fue el caso Avena. El caso Avena fue planteado por México en el sentido de que había una gran cantidad de mexicanos condenados a muerte y que la idea era que no se les había cumplido con su servicio, con sus derechos de protección consular y por lo tanto los procedimientos estaban viciados, nos faltó el debido proceso. Estados Unidos dijo que no y se llevó a cabo el procedimiento y resultó ser que perdió. Estados Unidos tuvo que reabrir muchos casos de mexicanos condenados a muerte para poder resolver el, el caso de la Suprema Corte, de la Corte Internacional. Pero a mí me gustaría ser considerado y decir, porque yo supongo que va por ahí su pregunta, una sentencia que fue dictada por la Corte Internacional de Justicia tiene efectos, digamos, obligatorios, y le voy a decir, no. La situación está en que los estados decidirán si quieren o no quieren cumplir con el cumplimiento de la sentencia. En el caso Irán Contras, Nicaragua declamó de Estados Unidos el pago de una indemnización por los daños causados por la operación Irán Contras. Este fue un caso en tiempos de Ronald Reagan, en donde para combatir al ejército sandinista de Nicaragua, Estados Unidos empezó a vender armas a Irán y con el dinero que sacaba de la venta de armas a Irán,
compraba armas para armar a la contra nicaragüense, a los contrarrevolucionarios. Terminó en un escándalo, y aquí el punto es que llegó un momento en que los propios Estados Unidos se preguntaban si el presidente Ronald Reagan, claro que Ronald Reagan tenía mucho que ver, pero se preguntaron si Ronald Reagan había tenido conocimiento. El señor ya grande, casi 80 años, ya con serias lagunas, era un señor que de pronto se quedaba como yo, o sea, de pronto estaba hablando y de pronto ya se le iba la onda. Entonces, pues él llegó ahí y dijo, yo no fui, yo no sabía nada, yo no sabía nada. George Bush también fingió demencia, yo no sabía nada. Y resulta ser que un funcionario del Pentágono, un general llamado Oliver North, ese fue el que se echó la culpa. Él dijo, yo hice todo, me valió, yo pienso que estamos luchando por la libertad, el presidente no sabía nada, el vicepresidente no sabía nada, el secretario de defensa no sabía nada, yo lo hice solito. Y metieron al bote a Oliver North. Pero a nivel internacional, Estados Unidos fue demandado por Nicaragua y obtuvo una sentencia en contra. Y entonces le obligaban a pagar una millonada de dinero a Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo, reconozco la sentencia, pero no la voy a pagar. Lo que le ofrezco a Nicaragua es que le dé colaboración para el desarrollo. Así le llamó. Por lo tanto, le dio lo que quiso, lo que pudo darle, y no se cumplió la sentencia. Pero Nicaragua, a ver, dígame, ¿cómo hace que Estados Unidos le pague lo que le debe? No hay forma. Esos son los pequeños problemas que se tienen en el ámbito internacional. Un Estado, por mucho que gane una sentencia, difícilmente creo que se pueda lograr que las grandes potencias cumplan. Claro, un país como México, o un país como Francia, o un país como Argentina, que no tienen tanto peso a nivel internacional, podría en un momento dado sí cumplirse las sentencias. Estados Unidos nos cumplió la sentencia del caso Avena, pero no en todos los casos es así. No hay medios para poder provocar la coacción o la coerción para poder hacer cumplir una sentencia. Ese es uno de los problemas que tenemos en el derecho internacional. No sé si con esto le contestó, era por ahí por donde iba su pregunta. Sí, de hecho es que un profesor antes en constitucional sí me había platicado sobre la corte y sobre la corte de Penal, la OEA, ajá, de a la la Corte Interamericana. La Corte Interamericana. Interamericana la vamos a ver en la clase del viernes, la vamos a ver para que guarde su pregunta para esa fecha, pero pues obviamente la Corte Interamericana tiene el problema del control de convencionalidad que estuvimos hablando en derechos humanos. O sea, es la última instancia actual en la cual una persona puede demandar a un Estado y el Estado va a tener que asumir las consecuencias de su violación a derechos humanos y va a tener que pagar las consecuencias que implique eso. En el caso Radilla, pues nunca se pudo probar dónde estaba Radilla, se le dio una compensación económica a la familia, pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, está la obligación de ponerle a las escuelas el nombre de Rosendo Radilla, de honrar, de pedir disculpas, o sea, hay muchas cosas y hay una cantidad impresionante de sentencias donde México es culpable, en donde le obligan a hacer cosas, muchas veces muy, pues de honor, de honorabilidad, de conmemoración, pero pues tienen otras situaciones. Es una visión distinta del derecho internacional. No me quiero adelantar para que lo veamos y si quiere preguntar más sobre eso, podamos discutirlo, pero a nivel internacional, el Tribunal de la ONU es la Corte Internacional de Justicia y tiene esos problemas. Como no existe una forma específica de hacer coerción, no hay un gobierno multinacional, las Naciones Unidas no son un gobierno multinacional, digamos que hay instituciones, pero unas instituciones muy endebles que pueden llegar hasta cierto punto. Y, por ejemplo, a nosotros nos cumplieron porque a final de cuentas, pues, que un país que siempre dice que a sus habitantes les tienen que respetar sus derechos, que le hayan dicho, no, pero tú no respetaste los derechos de los mexicanos,
les duele y por imagen se comprometieron a cumplir. Pero pues hubo mucha resistencia, ¿eh? Por ejemplo, el gobernador de Texas dijo, palabras textuales, eso lo dijeron en La Haya, aquí es Texas. Y si en Estados Unidos hay un estado mexicano, pero un estado donde se dice que es amplia la corrupción, pues es en Texas. Ahí está la situación. ¿Ok? Pues digo, yo ahorita contesté lo más que pude, pero no me quisiera adelantar. Vamos a ver el viernes y a ver si no le surge otra pregunta, o Dayana. Sí, ya, entonces ya me la reservo para el viernes. Ok, Gracias, profesor. órale, pues. ¿Alguna otra? ¿No? Ok, pues ya nos acercamos a casi a las 7:50. Pues yo les agradezco que se hayan conectado. Nos vemos el viernes de Spotify. A ver si nos aventamos unos comercialitos que a veces se salen. Pero bueno, a ver qué preparamos. ¿Ok? Nos estamos viendo el viernes. Cuídense mucho, que tengan buena noche. Que descansen. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Buenas noches, Oh, Que profe, profesor. les vaya bien. Hasta luego. Sí vio Buenas que noches, ganaron los profe. Hasta Cowboys, luego. profe. Igualmente, hasta luego. ¿Qué pasó? Sí vio que ganaron los Cowboys. Ya ve, pues, Con razón traía el pero jersey de la suerte, ¿eh? no, Sí, bien. y traía hoy otra, pero ya como tuve que salir, y aquí la regla es que si sales a la calle te tienes que cambiar completo porque todo va a lavarse. Pero es bueno que hayan ganado, pero yo no he hecho las campanas al vuelo. Fue muy buena la victoria, pero es Filadelfia, y Filadelfia ha ido para abajo, para abajo, para abajo. Yo voy a decir, estos Cowboys son de veras, cuando le ganen, por ejemplo, en el próximo, que le ganen a Carolina, que es ahorita la primera defensa de la UNFL, que le ganen con peso y que le ganen a Nueva Inglaterra. Si le ganan esos dos, a lo mejor puedo decir, va a estar buena la temporada de los Vaqueros. Pero si empieza a fallar con Bueno, alguno de ellos, va a estar muy difícil. En defensiva total, a pesar de la buena actuación de la defensiva, están en el número 25. ¿Qué quiere decir? Que les hacen un montón de yardas. Y eso, para que tú puedas tener un equipo competitivo, debes de estar dentro de los primeros 10. Están, creo que en el 15 de defensa por aire, y en el de tierra ahí sí están arribita. En tierra creo que están en el lugar número 8, pero pues en el 15 del otro, y después en defensiva total hasta el 25 es mucha. O sea, le tengo fe a mi equipo, pero hasta que ganen a equipos más fuertes, podré decir si de veras van en serio. Por lo menos ahorita es un buen inicio. ¿O usted cómo lo ve? sí, sí, o sea, siendo quizás, o sea, ya no como tan objetivo, sí fue un buen inicio, la verdad. Pues sí, pero pues ojalá y sigan así. Y en cuanto a que los Pats, yo digo que pues hasta ahí, la verdad, bueno, yo soy patriota, obvio, Ajá. porque pues soy millennial casi, casi. Entonces, digo, la verdad, mi equipo ya ha bajado también muchísimo. Ya, pues, creo que aunque le gane los Pats, pues ya será como, pues, un equipo más prácticamente, porque los Pats tampoco van nada bien desde la pasada que se fue Brady. Ajá. Brady es como el CR7, ¿no? Del fútbol, soccer. Mire, aquí hay una cuestión. Mac Jones a mí se me hace un buen coreback, pero está joven. Y desgraciadamente le han caído muy fuertes las presiones. Y pues el último juego, ¿contra quién jugaron? Es un equipo fuerte, ¿no? Que ¿era contra Buffalo? ¿O contra quién jugó? ¿Que Kansas? No, no, Nueva Inglaterra, ¿contra quién jugó? Nueva Inglaterra jugó. No me acuerdo. Bueno, Es que jugó, estaba pero en... lo presionaron tanto que tuvo muchas intercepciones. El muchacho puede y lanza muy bien. Lo único que le tienen que dar tiempo. Brady era novato. Brady no,